Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero yo que muy bien. Continuemos con nuestra lectura y estudio de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos en El chiste y su relación con lo inconsciente, capítulo 2, parte octava. En este momento nos hallamos en la página 58 del octavo volumen de la obra de Sigmund Freud. Estamos entonces por continuar el capítulo 2 que tiene por título La técnica del chiste. Ujú. Dice el texto. Ay, caray. Sentí una bola aquí, sí, algo me picó. No me fijé. Continuamos. En dos grupos de ejemplos hemos averiguado ya que el trabajo del chiste se vale de desviaciones respecto del pensar normal. Viene un guión que dice el desplazamiento y el contrasentido. Se cierra el guión. Es decir, es como un paréntesis, es como un apartado. Ajá. Estas son las desviaciones con respecto del pensar o el pensamiento normal. Desplazamiento y contrasentido. Como recursos técnicos para producir la expresión chistosa. Es una justificada expectativa que también otras falacias, se destaca esa palabra, puedan hallar el mismo empleo. Repito, es una justificada expectativa que también otras falacias puedan hallar el mismo empleo, es decir, producir gracia, sí, digamos, ser la técnica del chiste. Ajá. Y dice el texto, y en efecto cabe indicar algunos ejemplos de esta índole. Un señor llega a una confitería y se hace despachar una torta o un pastel, ajá, dependiendo del país donde me estén escuchando. Aquí por torta se conoce un pastel. Ajá. Pero enseguida, hablo de México, enseguida la devuelve y en su lugar pide un vasito de licor. Lo bebe y quiere alejarse sin haber pagado. El dueño del negocio lo retiene. ¿Qué quiere usted de mí? Debe pagar el licor. A cambio de él, ya le he dado la torta. Tampoco la ha pagado, pero tampoco la he comido. Perdonen, pero qué malos chistes estaba contando el doctor Freud. Eh, lo he leído como aparece el texto. No dice el hombre que pidió la torta, simplemente se entiende que el dueño del negocio está muy enojado y todas estas palabras, excepto la última frase es del hombre quien llega a la confitería y quien se iba a llevar el pastel o la torta y de repente se arrepiente, la regresa y pide un vaso de licor. Mm, Tampoco la he comido, pero sí se bebió el vaso de vino y no lo pagó, digo. Voy a continuar, ¿vale? También esta pequeña historia muestra la apariencia de una logicidad que ya conocemos como fachada apta para una falacia. Ciertamente, ciertamente. Antes de continuar, en caso de que ustedes desconozcan, falacia, engaño, fraude o mentira, ¿vale? Estoy recurriendo a la Real Academia Española. Continuamos con el texto. Entonces es evidente que el error consiste en que el astuto cliente establece entre la devolución de la torta y su cambio por el licor un vínculo inexistente. Vínculo inexistente, ciertamente, es que no puedo ver ningún vínculo. La situación se descompone más bien en dos procesos que para el vendedor son independientes entre sí y solo en el propósito del comprador mantienen el nexo de sustitución. Ha tomado y ha devuelto primero la torta, por lo cual en consecuencia nada debe. Pues sí, ciertamente. Luego toma el licor que debe pagar. Puede decirse que el cliente emplea en doble sentido la relación a cambio de. Más correctamente, por medio de un doble sentido, establece una acción que de hecho no es sostenible. Bien, aquí la nota pide página número 55, dice nota agregada en 1912, es decir,
Esto fue de 1905, se publicó en 1905. 7 años después, Freud mismo escribió la siguiente nota a pie de página. Una técnica de disparate semejante resulta cuando el chiste quiere mantener en pie una conjunción que aparece cancelada por las particulares condiciones de su propio contenido. Tal, por ejemplo, en Lichtenberg, lo que sigue está entre comillas. Cuchillo sin hoja al que le falta el mango. Entonces no es cuchillo, caramba. Eh, ok, ok, ok. En la misma nota 55, continúa James Strachey. Esto vuelve a explicarse en un pasaje de, entre comillas, contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, volumen 14, páginas 63 y 64. Continúa Freud. En la nota 55 seguimos. También el chiste referido por von Flake o von Flake, en latinizándolo, von Flake con K, página 271, 1897. Lo que sigue nuevamente es otro chiste contado por von Flake. ¿Este es el lugar en que el duque de Wellington pronunció aquellas palabras? Sí, contestan, este es el lugar, pero nunca pronunció esas palabras. Entonces, no es el lugar. Son muchos sinsentidos, ciertamente. Eh, es que todos estos ejemplos que se han incluido en este caso, falacias, podría yo entenderlo como locuras. Oye, me debes el vino que te tomaste, mm, el pastel, la torta no te la llevaste, pero sí te tomaste el vino. Y por otro lado, eh, si el conde de Wellington no pronunció, el duque, perdón, el duque de Wellington no pronunció esas palabras, entonces este no es el lugar. O un cuchillo sin hoja al que le falta el mango. Un cuchillo, por supuesto, tiene hoja y tiene un mango. Un cuchillo al que le falta la hoja y el mango no es un cuchillo. Pero bueno, falacias, locuras, pensaría yo, mentiras. Vamos a continuar. Regreso al texto principal. Esta es la oportunidad para confesar algo que no carece de importancia. Aquí nos ocupamos de explorar la técnica del chiste a raíz de ejemplos y por tanto deberíamos estar seguros de que los ejemplos citados por nosotros son realmente genuinos chistes. Pero sucede que en una serie de casos vacilamos sobre si deben llamarse o no chistes. Antes de continuar, aquí hay un punto seguido, sigue la frase, pero yo no los encuentro chistosos, son frases tontas, ciertamente. Continúo. Por cierto, que no dispondremos de un criterio antes que la indagación nos lo haya proporcionado. En cuanto al uso lingüístico, no es confiable y su legitimidad requiere a su vez ser examinada. Para decirlo, para decidirlo, no podemos apoyarnos sino en cierta, entre comillas, sensación que tenemos derecho a interpretar en el sentido de que en nuestros juicios la decisión se consuma siguiendo determinados criterios que todavía no alcanzamos a discernir. Podría sonar un poco complicado lo que acabo de leer, pero podríamos entenderlo sencillamente. No solo los chistes son frases, son situaciones que se nombran como chistes, sino frases que provocan esta sensación, una cierta sensación. Ajá. Voy a continuar con el chiste, con el texto. Pero si la fundamentación ha de ser suficiente, no nos bastará invocar esa sensación, entre comillas. En cuanto al ejemplo aducido en último término, no podemos menos que dudar si tenemos derecho a presentarlo como chiste. ¿Acaso como un chiste sofístico? Sofístico, ahorita lo buscamos. O lisa y llanamente como un sofisma. Ahorita justamente vamos a ver. Sofístico seguramente nos va a llevar sofístico. Sofístico o sofística. De refinada sutileza.
Una segunda definición dice movimiento cultural que en la Grecia del siglo V antes de Cristo intentaba renovar los hábitos mentales tradicionales mediante el análisis del lenguaje y su utilización para influir en los ciudadanos. Otra entrada que contiene la forma sofística, sofística, me parece que es lo mismo, pero voy a ver. Sí, sofística me remite a sofístico y sofístico es lo que les acabo de compartir. Ahora, ¿qué es un sofisma? Sofisma. Oh, sofisma. Mira, no lleva acento, me he equivocado al escribirlo. Un segundo, un segundo. Sofisma, aquí está. Razón o argumento falso con apariencia de verdad. Viene del latín sofisma. Y este del griego, sofisma. Entonces, vamos a continuar. Digo, dentro de los ejemplos expuestos, me parece más claro el de la nota 55. Este es un cuchillo al que le falta la hoja y el mango. Entonces, eso no es un cuchillo, es otra cosa. En cambio, continúa el texto principal. Ah, no, perdón. Me he saltado esta pequeña porción del texto. Dice, todavía no sabemos en qué reside el carácter del chiste. En cambio, es inequívocamente un chiste el ejemplo siguiente, que exhibe, por así decir, la falacia complementaria. Es otra vez una historia de casamenteros. Esto lo vimos en los capítulos pasados. Son chistes de judíos, es decir, van a contener, y ya las estoy viendo, al menos una palabra del hebreo. Ajá. Dice el shahde, no, shadgen, shadgen. El shadgen defiende a la muchacha por el propuesta de las críticas del joven. Lo que sigue está entre comillas, es decir, son palabras de alguien, no sabemos. La suegra no me gusta, dice el joven. Es una persona malvada, estúpida. Guión, otra frase con comillas. Usted no se casa con la suegra, usted quiere a la hija. Contesta el joven. Sí, pero ella ya no es joven, ni tiene tampoco rostro hermoso. Continúa alguien más. Eso no importa. Si ya no es joven ni hermosa, tanto más fiel le será. Le será. Continúa alguien más. Tampoco hay de por medio mucho dinero. Oh, caray. Contesta el casamentero. ¿Quién habla de dinero? ¿Se casa usted con el dinero? Lo que usted quiere es una esposa. Responde el joven, pero también tiene una joroba. No, bueno. Responde el casamentero. ¿Y qué quiere usted? ¿Que no tenga ningún defecto? Bueno, no. Este sí me gustó. Eh, ahí termina el chiste. Dice, y continúa Freud. Se trata entonces, en realidad, de una muchacha fea que ya no es joven, de dote escasa, que tiene una madre repelente y además es contrahecha. No son circunstancias que inviten al matrimonio. El casamentero, respecto de cada uno de estos defectos, sabe desde qué punto de vista se lo podría disimular. En cuanto a la joroba que no admite disculpa, la reclama como un defecto que es preciso admitir en cualquier ser humano. Okay. Esto vuelve a prestar la apariencia de lógica que es característica del sofisma y que está destinada a encubrir la falacia. La muchacha evidentemente tiene defectos flagrantes, es decir, muy obvios, más de los que podrían pasársele por alto, y uno que no se puede omitir. No es para desposarla. El casamentero hace como si cada uno de los defectos hubiera quedado eliminado por el subterfugio, digamos, por un escape. Ajá. Me equivoqué, aquí no es un subterfugio, es su subterfugio, es decir, un argumento simplemente. Sí, usted se casa con el dinero, es cierto, es una muchacha pobre, la dote no le ayudará mucho, pero pues, uno no se casa con el dinero. Ah,
Voy a continuar, ¿vale? Cuando en verdad de todos ellos resta alguna desvalorización que se suma a la del que sigue. Ok, continúa el texto. Se empeña en considerar por separado cada factor y se rehúsa a hacer la suma. Claro, es su trabajo, básicamente. Dice el texto, la misma omisión es el núcleo de otro sofisma que ha sido muy festejado, pero de cuya legitimidad para llamarse chiste cabe dudar. Es decir, viene un sofisma, no un chiste propiamente. A, con A se refiere a una persona, está llamándola A, ¿vale? Simplemente la letra A. A ha tomado prestado de B un caldero de cobre y cuando lo devuelve, B se le queja porque el caldero muestra un gran agujero que lo torna inservible. He aquí su defensa. En primer lugar, yo no pedí prestado a B ningún caldero. En segundo lugar, el caldero ya estaba agujereado cuando lo tomé de B. En tercer lugar, yo devolví intacto el caldero. Sí, ciertamente es un sofisma y a mí me daría mucho coraje ser B. Pero bueno, continúa el texto. Cada uno de estos alegatos es bueno por sí, pero todos juntos se excluyen recíprocamente. A considera por separado lo que debe mirarse en su trabazón, tal como procedía el casamentero con los defectos de la novia. Puede decirse también, A pone I, es decir, Y, como una condición, en lugar donde solo es posible o bien, puntos suspensivos, o bien, repito, la persona A pone una, me parece que es una proposición, preposición. Ah, maldición, cómo no puse más atención en mis clases de español. Y, Y, caray, San Google, sálvame de de este embrollo. No, no me mandes a YouTube. Quiero nada más la letra Y, por favor. No, YouTube no. A ver, a ver, a ver, a ver. Representa 26ª letra. No, diablos, ¿cómo no tengo? Naturalmente, permítanme un segundo. Es una conjunción, ¿ok? Se utiliza para enlazar dos palabras, ¿ok? ¿Ok? Pero yo estaba seguro que era otra figura lingüística. Ok, me he equivocado. A pone una conjunción, una letra que implica una conjunción en un lugar donde solo es posible separación, o bien, o bien. Ajá. Repito, el decir de A, yo no le pedí prestado a B ningún caldero. El caldero ya estaba agujereado cuando lo tomé de B. Yo devolví intacto el caldero. Pero, oye, habías dicho que no es un caldero. No, de hecho no lo negó ahorita que lo estoy viendo. Miren, ya le estoy completando. No le pidió prestado, simplemente lo tomó. Entonces, peor para él, pero bueno, ok. Eh, Aquí después de esta frase, o bien, ajá, viene la nota a pie de página número 56, que es una nota muy corta. Nos dice James Strachey, esta anécdota se examina nuevamente en la página 194. Continuamos con el texto principal. Nos sale al paso otro sofisma en la siguiente historia de casamenteros. El pretendiente le ha alegado que la novia tiene una pierna más corta y cojea. El Shadchen le replica, es decir, le contesta. El casamentero, Shadchen es la palabra hebrea, me parece, ahorita la buscamos, pero esta es la respuesta del casamentero. Usted anda errado. Supóngase que se casara con una joven, con una mujer de miembros sanos y derechos. ¿Qué conseguiría? Nunca estaría seguro de que no cayera.
se quebrará una pierna y luego quedará paralítica para toda la vida. Y después los dolores, la agitación, los honorarios del médico. Pero si toma esta, nada de eso le puede suceder, nada de eso le podrá suceder. Es asunto terminado. Ok. Bueno, este sí me causó un poco de gracia. Es que en serio, ¿qué? Es su trabajo, pero caramba, qué desfachatez. La apariencia lógica, dice Freud, la apariencia de lógica es aquí muy tenue y nadie preferiría el, entre comillas, accidente terminado al meramente posible. No, claro que no, digo, es, es como comprar un coche descompuesto sin saber que está descompuesto. Comprar un coche descompuesto como si fuera nuevo. Y es el texto. El error contenido en la hilación de pensamiento podría descubrirse más fácilmente en un segundo ejemplo, una historia a la que no puedo despojar por completo del dialecto. En el templo de, no sé si esto se grabó, pasa una moto sumamente escandalosa junto a mi casa, pero continúo. Continúo. En el templo de Cracovia, el gran rabino N, nuevamente tomando una letra como sustituto del nombre, ajá, N, de niño, podríamos decir. El gran rabino N ora con sus discípulos. De pronto lanza un grito y entre las preguntas de sus preocupados discípulos dice, acaba de fallecer el gran rabino L en Lemberg. Ahí finaliza las palabras del rabino N. La comunidad organiza el duelo por el difunto. En el transcurso de los días siguientes, preguntan a los que llegan de Lemberg cómo murió el rabino, de qué adolecía, pero ellos nada saben, lo han dejado gozando con la mejor salud. Por último, resulta como cosa totalmente cierta que el rabí L, es decir, el rabino L, no falleció en Lemberg en el momento en que el rabino N sintió su muerte por vía telepática, puesto que sigue con vida. Un extraño aprovecha la oportunidad para enrostrarle, es decir, acusarlo de haber mentido, este episodio a uno de los discípulos del rabino de Cracovia, entre comillas. Fue sin duda un gran baldón para nuestro rabino que haya visto en este momento morir al rabino L en Lemberg. El hombre sigue con vida todavía hoy. Le contestan, no importa, replica el discípulo. El Cook, desde Cracovia hasta Lemberg, fue de todos modos algo grandioso. Cook, viene nota a pie de página número 57. No sé qué significa Cook. Será una palabra alemana, hebrea, no tengo idea. Pero vamos a ver, nota 57. Palabra Yiddish, proveniente del alemán, Rucken, G-U-C-K-E-N, que quiere decir mirar, atisbar. De ahí, mirada penetrante, entre comillas. Otra frase, visión a distancia. Freud alude a esta historia, nos dice Strachey, en su trabajo de 1921 publicado póstumamente, Psicoanálisis y Telepatía, volumen 18 de la Standard Edition, esta de aquí. Página 179, pero entonces, ¿qué quiere decir? Cook. Aquí no es Cook, no es Gucken. Cook es, digamos, un regionalismo, digamos, una apropiación yiddish del alemán. Leer a Freud, señoras y señores. Pero bueno, podríamos simplemente salir al paso. La palabra inventada, punto. Ajá. ¿Qué quiere decir? La mirada, la adivinación de nuestro rabino nos hizo mover. De aquí hasta, ¿cómo? Lemberg. Regreso al texto principal. Aquí se manifiesta sin disfraz la falacia común a los dos últimos ejemplos. El valor de la representación fantaseada es elevado abusivamente respecto de lo objetivo. La posibilidad es casi equiparada a la efectiva realidad.
la mirada a la lejanía desde Cracovia a través del territorio que la separa de Lemberg. No tengo idea cuánta distancia sería eso, pero luego lo vemos. Sería una imponente operación telepática si diera por resultado algo verdadero, pero esto no le importaba al discípulo. Habría sido posible que el rabino de Lemberg muriera en el preciso instante en que el rabino de Cracovia anunció su muerte, y para el discípulo el acento se desplaza de la condición bajo la cual aquella operación de su maestro sería digna de asombro al asombro incondicionado por esta operación. Lo que sigue está en latín, entre comillas: in magnis rebus voluis sat est, que quiere decir: en las cosas magnas, grandes, magnas, basta con haber deseado. Oh, qué fuerte. Nota 58, ahí inmediatamente. Bajo una forma, nos dice Strachey, algo diferente. In magnis et volis sat est. Esta cita pertenece a Propercio, de su libro Elegias, es decir, cartas. Propercio. Debe ser Cartas, volumen 10, página 6. Realmente estoy suponiendo, dice Elegias X, me supongo que es un 10 romano, coma 6. Me supongo que es la página 6, no lo sé. Pero bueno. In magnis rebus voluis sat est. En las cosas magnas, en las cosas grandes, basta con haber deseado. El deseo basta, especialmente del maestro. Y del maestro, en este caso, religioso, el rabino. Ujú. Repito, el asombro incondicionado por esta operación del discípulo testimonia un punto de vista parecido a la frase en las cosas magnas basta con haber deseado. Así como en este ejemplo se prescinde de la realidad en favor de la posibilidad. En el anterior, es que es, esperen, el mercado de valores. Siento un nudo en la garganta ahorita. ¿Saben ustedes cuánto dinero se hace por especular? ¿Saben ustedes cuántas fortunas se crean de la noche a la mañana y se pierden por especulaciones? Continúo con el texto. Repito, así como en este ejemplo se prescinde de la realidad en favor de la posibilidad, en el anterior el casamentero insta al pretendiente a considerar la posibilidad de que una mujer quede paralítica por un accidente como algo mucho más sustantivo, frente a lo cual se pretende es desdeñable que esté o no paralítica. A este grupo de falacias sofistas le sigue otro, interesante, en que la falacia puede denominarse automática. Se destaca esa palabra, automática. Una falacia así como natural. Es lo que estoy leyendo ahorita, ¿no? Automática, natural, pum, ya ahí está. Dice el texto, quizás solo se deba a un capricho del azar, que todos los ejemplos que tengo para citar en este momento, en este nuevo grupo, pertenezcan otra vez a historias de casamenteros. Capricho del azar. Eso sí fue un chiste, ¿verdad, doctor Freud? Dice entre comillas. No, perdón, es que estuve casado. Es que en serio, un asunto tan serio es por su naturaleza un asunto de gracia, es un chiste. Le agradezco mucho a la vida por mi matrimonio que fue y que ya no es. Continúa el texto, viene el chiste. Un casamentero se ha procurado para su elogiosa presentación de la novia un ayudante que debe reafirmar todo lo que él diga, entre comillas. Ella ha crecido como un abeto, dice el casamentero. Como un abeto, repite el eco. Y tiene unos ojos que hay que ver.
Guión. Ah, ¿y qué ojos tienen? Reafirma el eco, el casamentero. Y sus formas son incomparables. ¿Y qué formas? Pero es verdad, admite el casamentero, que tiene una pequeña joroba. ¿Pero qué joroba? Vuelve a reafirmar el eco. Ok. Esto sí me gustó. Las otras historias son enteramente análogas, aunque su riqueza de sentido es mayor. El novio, este es otro chiste. El novio quedó muy ingratamente sorprendido cuando le presentaron a la novia y lleva aparte al casamentero para cuchicharle sus críticas. Dice el novio, me supongo. ¿Para qué me ha traído aquí? Ah, no es él. Le pregunta en tono de reproches el casamentero. El novio contesta. Ella es vieja y fea. Visquea, es decir, tiene los ojos juntos, los ojos viscos. Y tiene malos dientes. Y le chorrea de los ojos, puntos suspensivos. Ahí finaliza, digamos, las quejas. Me parece que el casamentero ya no lo dejó hablar. ¿Puede usted hablar en voz alta? Replica el casamentero. También es sorda. Oh, no, bueno. Otro chiste viene. El novio hace junto con el casamentero la primera visita a casa de la novia. Y mientras aguardan en la sala de presentación de la familia, el casamentero señala una vitrina donde se exponen hermosísimos objetos de plata. Mire usted ahí. Por esas cosas advierte usted cuán rica es esta gente. Se cierran comillas, es decir, esa era la frase del casamentero. Pero, pregunta el desconfiado joven, ¿no habrán tomado en préstamo esos hermosos objetos para esta ocasión a fin de producir, perdón, una impresión de riqueza? ¿Qué ocurrencia? Responde el casamentero, rechazando la idea. ¿Quién prestaría algo a esta gente? Ok, ok, es decir, sí son de mucho cuidado. En los tres casos ocurre lo mismo, dice el doctor Freud. Una persona que varias veces sucesivas ha reaccionado en igual forma continua con esta manera de manifestarse también en la siguiente ocasión, cuando es inadecuada y contraria a sus propósitos. Creo que lo he leído mal. Una persona que varias veces sucesivas ha reaccionado en igual forma continua con esta manera de manifestarse también en la siguiente ocasión. Me estoy comiendo un acento. Una persona que varias veces sucesivas ha reaccionado en igual forma, continúa con esta manera de manifestarse también en la siguiente ocasión, cuando es inadecuada y contraria a sus propósitos. Esto de qué joroba fue muy gracioso. Omite adaptarse a los requerimientos de la situación. Oh, ahorita tengo una, cediendo al automatismo del hábito. Mm, ¿quién era? ¿Quién era? Tengo una historia. ¿Cómo iba? ¿Cómo iba? Voy a esperar recordarla conforme avance el texto, que ya no nos falta mucho, por cierto. Media página. Voy a omitirla por el momento porque no la recuerdo bien, pero espero poder recordar esta anécdota graciosa real, por supuesto, del teatro mexicano. Ahorita vamos a continuar. Así, en la primera historia del ayudante, el ayudante olvida que lo han traído para inclinar el ánimo del pretendiente en favor de la novia propuesta, y así hasta entonces cumplió su tarea subrayando con sus repeticiones las excelencias de la novia. Ahora subraya también su joroba, que, admitida a regañadientes por el casamentero, él habría debido empequeñecer. El casamentero de la segunda historia queda tan fascinado con la enumeración de los defectos y tachas de la novia que completa de su coleto la lista, aunque ciertamente no sea ese su oficio ni su propósito. Por último, en la tercera historia se deja arrastrar por su celo de convencer al joven sobre la riqueza de la familia hasta el punto de porfiar en esa sola pieza de prueba
y aducir algo que no puede menos que contrariar su empeño como un todo. Pues sí, no te ayudes, mi hermano. Continúa el texto. Donde quiera prevalece el automatismo sobre la variación. Es decir, todo sigue igual y ciertamente no nos ayuda, no favorece al propósito. Antes de continuar, es justamente mm, voluntad contraria histérica, pero eso lo sabemos ustedes y yo. Continúa el texto. Donde quiera prevalece el automatismo, donde quiera prevalece el automatismo sobre la variación con arreglo a fines del pensar y el expresarse. He aquí algo que se intelige, es decir, se deduce con facilidad, pero por fuerza nos produce confusión. Reparar en que estas tres historias pueden ser designadas cómicas, entre comillas, con el mismo derecho que las llamamos chistosas, entre comillas. Reparar quiere decir darse cuenta. Ajá. Estas tres historias pueden ser designadas, nombradas, podemos decir, son cómicas, con el mismo derecho que las llamamos chistosas. Son chistosas, anécdotas chistosas, situaciones chistosas. Continúa el texto. El descubrimiento del automatismo psíquico pertenece a la técnica de lo cómico, lo mismo que todo desenmascaramiento, toda traición que uno se haga a sí mismo. Aquí nos vemos enfrentados de pronto con el problema del vínculo del chiste con la comicidad que procurábamos eludir. Aquí viene entre paréntesis, véase la introducción, página 11. Les voy a dejar al final toda la lista de reproducción del chiste y su relación con lo inconsciente. Página 11, no estoy muy seguro si es la introducción de Sigmund Freud o de James Strachey, me parece que es la de Freud, pero vamos a continuar con el texto. ¿Son estas historias solo cómicas y no también chistosas? Entre comillas, cómicas y chistosas, ¿vale? Trabaja aquí lo cómico con los mismos recursos que el chiste. Y otra vez, ¿en qué consiste el carácter peculiar de lo chistoso? Debemos atenernos al hecho de que la técnica del grupo de chistes citados en último término no consiste en otra cosa que en argumentar falacias, entre comillas y destacado. Pero nos vemos obligados a admitir que su indagación nos ha proporcionado hasta ahora más oscuridad que conocimiento. Bravo, por cierto. Sin embargo, no resignamos la expectativa de obtener, mediante una noticia más completa sobre las técnicas del chiste, un resultado que pueda servir de punto de partida para ulteriores intelecciones. En este momento estamos en la página 63 del octavo volumen y ahí finaliza el octavo apartado, la octava parte del capítulo 2 del chiste y su relación con lo inconsciente. Por el momento, entonces finalizamos este video. Estamos, como les repito, página 63 y estamos ya no a tantas páginas de finalizar. 6.3 a la 8.4, si mal no recuerdo. 8.5, ok. Nos faltan 22 páginas, bueno, 21, porque en la 84 finaliza el capítulo 2. 21 páginas para acabar el capítulo sobre la técnica del chiste, pero les recuerdo que no importa tanto acabar, sino divertirnos, ciertamente. Esto es algo que me ha quedado del trabajo del chiste principalmente y, por qué no decirlo, también de la obra del doctor Freud. ¿Qué sentido tiene finalizar un viaje en el que nos divertimos? Ciertamente, si acaba el viaje, acaba la diversión. Si acaba la lectura, acaba la diversión. Y algo que he estado adquiriendo con este estudio de el chiste, su relación con lo inconsciente, es obtener placer de los eventos más pequeños, cotidianos. Espero de todo corazón que ustedes puedan también encontrar ese tesoro en lo nimio, ese gusto por lo cotidiano. Cuídense mucho. Nos estamos viendo el próximo, este es para el viernes, el próximo martes con la novena parte.
Bye.